시다. 내려가래. 이리 tope musun tome musun dira. Digi pechi shara. tome musun pe. 이기 알아 이식이 tome musun. 이식이 tome musun di pechi shara. tome musun pe. 네. 되나? 알겠다. 알아 이식이 tome musun pe. 나 제마 monsun이라. monsun 제마 나눠라 이기 monsun 제마. 아야. 이기 monsun 제마 디 직페 직샤. 알아. musun sama. 다들. 내가 랍시브를 했다디. Contestando a la pregunta de Marga, de un ejemplo de perceptor válido directo mental. 무슨 참말라. 야. 다 그냥 뭐 그다 시여라 봐. 그냥 뭐 너무 이거. 그다 시여라 봐. 그다 시여라 봐. No conceptual. No conceptual, sí. Tomé. sí. 한번 넣어야 돼. 한번 더 넣어. 그다 시여라 봐. Voy a explicarlo uniendo esto con las 4 escuelas filosóficas. Esto es algo que todos tenéis que saber. Primero tenemos una escuela dentro de las 4 que se llama la escuela Svatántrika, Sautántrika. Tenemos la escuela Vaibhashika, la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika. Son las 4 escuelas. La escuela Madhyamika, que es la escuela del Camino Medio, tiene 2 vertientes. Tenemos la escuela Svatántrika Madhyamika y la escuela Prasángika Madhyamika. De las 4 escuelas filosóficas que hemos hablado, la última con 2 vertientes, la escuela Sautántrika, la escuela Chittamatra y la escuela Svatántrika Madhyamika, esas 3 proponen la existencia de 4 perceptores válidos directos. Mientras que la escuela Vaibhashika y la escuela Prasángika Madhyamika proponen la existencia de solamente 3 cogniciones válidas directas, 3 perceptores válidos directos. No hace falta que ahora mismo nos vamos a entrar en los detalles de por qué unos aceptan la existencia de 3 y otros la existencia de 4, porque tardaremos mucho. Cuando damos esta enseñanza precisamente de las mentes, los factores mentales y los tipos de cogniciones existentes, esta enseñanza se da basada en la escuela Sautántrika y en la escuela Svatántrika Madhyamika. Por lo tanto, la escuela Sautántrika y la escuela Svatántrika Madhyamika proponen la existencia de 4 percepciones válidas directas, que son las siguientes. La primera son los perceptores válidos directos de los sentidos. Luego tenemos los perceptores válidos directos mentales. 근데
머리 무슨 제마 Los perceptores válidos directos autoconocedores. 내중 시바디 내중 무슨 제마 Y los perceptores válidos directos yógicos son los cuatro. 오더 제마디 무슨 제마는 시에서 예와시도와 Por lo tanto, vemos que los perceptores directos válidos son cuatro. 다 아니 마가 주어다야 돼. 이식 나와 뭐뭐면 이기 미식 무슨 제마다 세 샤스가 내중 무슨 제마스디 이 무슨 제마래. 시바 Entonces, la pregunta de Marga es de entre estos perceptores directos válidos, ¿qué podemos poner como ejemplo para un perceptor directo válido mental? Y los perceptores directos válidos mental también son perceptores directos válidos yógicos. 내중 무슨 제마스디 이 Los perceptores directos válidos yógicos son mente, 이시 son conciencia, 이다 이시 니가 son mente y conciencia, 디가는 람 y son el camino. 디가는 레페 돈이 무슨 도베 람 Es el camino que realiza la vacuidad. 제가 내중 무슨 제마스디 법에 주는 거야. Por lo tanto, esas percepciones, esa mente válida, directa, yógica, solamente es una mente presente en los seres arias, en los seres que ya han realizado la vacuidad. 어제는 법에 지기 저주스는 봐봐 장세 올려줘. 장세 법에 지기 돈이 무슨 도베 이시 싫어디 여러 돈이도 도베 돈이 무슨 도로디 아니 내중 무슨래 이시에 이에 Por lo tanto, la sabiduría de los Aryas Bodhisattvas es el perceptor válido directo yógico, es una percepción directa. 자, 어디 뭐뭐가 가냐 말해. 무엇이가고 가냐 말해. Esta percepción, esta sabiduría de los Aryas Bodhisattvas no es una percepción sensorial, es una percepción mental. 제가 때다 무엇이니나 람 많이 걸. Pongámoslo así, si es una consciencia sensorial, no es parte del camino. 어때? 미신인게 나신인게 지신인게 람지야 말해. Las conciencias sensoriales, la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, etc., no pueden cultivar el camino. 어다 람이나 이신이 Para que sea el camino, para poder cultivar el camino, necesariamente tiene que haber una conciencia mental. 제가 람인게 또반인게 동민인게 요. 람인게 또반인게 동민인게 요. Hay caminos conceptuales y caminos no conceptuales. 그러나 전주스 뭐 천남바 전주스 뭐 천남이 여러 봐. 천남박 너는 강사. Por ejemplo, tenemos los bodhisattvas en el camino de la acumulación. 거기라 돈이 도비 로요래 전주신 요래 전주신의 돈이 도로 니가 요래. Estos bodhisattvas en el camino de la acumulación tienen una mente que comprende, una mente de la vacuidad, una mente que comprende la vacuidad y una mente que han desarrollado la bodhicitta. 제가 거기 천남이 돈이 도비 로티라 전주신 니가 똑바. Sin embargo, su percepción de la vacuidad y su percepción de la bodhicitta, su comprensión de la bodhicitta es conceptual. 제가 람인게 똑바인게. Por lo tanto, estos bodhisattvas en el camino de la acumulación han desarrollado el camino en sus mentes de forma conceptual. 와, 제가 돈이 땅부 땅이 돼서 뭐 땅부 장자마도 엄이 제야마 돈이 땅부 도지. Primero, cuando realizamos la vacuidad, la primera vez que se realiza la vacuidad, primero se realiza de forma conceptual. 근데 그 돈이 되게 로티 땅바라 와, 딱히 로티 땅이 뭐 거기지 그래. Y si nuestra realización, esta comprensión de la vacuidad es conceptual,
¿Cuándo transformaremos esa mente conceptual, esa comprensión conceptual de la vacuidad en no conceptual? 지난주 레라고 실라고네. 전주서 보다 청나버지 도와. 청나버지 돈이도 놀러지요, 봐. Os lo explico de forma muy sencilla. Tenemos a los bodhisattvas. Los bodhisattvas en el primer camino, el camino de la acumulación, y tienen esta comprensión conceptual de la vacuidad. 그지 돈이도 놀러지. 강사 코랑 파바 말해. 청나버 코랑 파바 말해. Ese bodhisattva en el camino de la acumulación todavía no es un ser arya, no es un ser noble. 코랑 파바 뭐 이봐 인자 거기 돈이도 놀러지. 똑바래. Puesto que todavía no es un ser arya, todavía no se ha convertido en un ser arya, en un ser noble, su realización, su comprensión de la vacuidad es conceptual. 딱코 파바 그대 쳐게. ¿Y cuándo ese bodhisattva se convertirá en un ser noble, en un ser arya? 천원바디 파바 그대 쳐게. Este ser que está todavía en el camino de la acumulación, ¿cuándo se convertirá en un ser arya? 그대 쳐게. El tercer camino. 가자. La visión. 더넘들어. 천원디 조남지. 조남이 천원이와. 제가 코로나 파바 차바다. 거기 돈들 로디 돈이 무수들이 로 차는. 코로나 파바 차바다. 거기 돈들 로디 돈이 무수들이 로 모아지와. Precisamente como habéis dicho, primero este ser está en el camino de la acumulación, que es el primer camino. Tiene que pasar por el camino de la preparación y seguidamente al camino de la visión. El de ser precisamente en el camino de la visión, ese tercer camino, donde este bodhisattva, que tiene una comprensión de la vacuidad, simultáneamente se convierte en un ser arya y realiza la vacuidad de forma directa, comprende la vacuidad de forma directa. Por lo tanto, pasa de comprender la vacuidad conceptualmente a comprenderla directamente. 거기 돈이 무수들이 로디 아니 로 무슨 양을 깨라마다 거기 전죽선지 무슨 걸 깨요 말다. 그래서 제가 전화배지 저기 돈이들 로디 돈도 거기 무슨 뭐지? 나 전죽선지요. 전죽선도 꼭 그런 돈 파고 토가 있는데 전죽선지 떠버려 말도 지금 무슨 뭐 깨요 말이야. A pesar de que ha realizado la vacuidad de forma directa, de que en su mente ha surgido la esencia de la vacuidad, puesto que la puede ver de forma directa, comprender de forma directa, ese ser arya todavía no ha desarrollado la esencia, no ha comprendido de forma directa la bodhicitta. La bodhicitta todavía está en un estado conceptual. 딱 거기 년지층보다 천하배지 년지다 전죽선지 그뒤 무슨 게 로디 무슨 뭐 끼그래. Y entonces nos preguntamos, ¿y cuándo esa gran compasión y esa bodhicitta presente en la mente de los bodhisattvas, que hasta ahora es conceptual, cuándo se transformará en no conceptual? ¿Cuándo será una percepción directa? 그뒤 끼그래. ¿Cuándo? 그뒤 무슨 뭐 끼그래. En el no más aprendizaje. Quinto camino. Con la Milobnama. 뭐래? Sí. 그러면 끼그래. Sí, en el camino de no más aprendizaje. 제가 성제 보면 토보다 뒤년도 상제가 뒤치 상제가 뒤치 근데 전화받이 상제가 뒤치 거기 전죽선지 딱 너무 무슨 뭐 끼그래. Precisamente, es el bodhisattva solamente al alcanzar, al convertirse en un Buda, al iluminarse, que es lo mismo que alcanzar el camino de no más aprendizaje, realiza la bodhicitta, desarrolla la bodhicitta, la percibe de forma directa. 제가 딱 상제기 법의 규라 상제기 법의 규라 떠봐요 말해. 너참 무슨 En el continuo mental, en la mente de un Buda, de un ser arya, Buda iluminado, no existen conceptos, no existen las mentes conceptuales, todo es no conceptual, todo es percibido de forma directa. 상제기 메시다게 미시로다게 너와 남제리 상제리
Incluso su conciencia visual es parte de su mente iluminada, es una mente iluminada. Todas sus conciencias, todas sus mentes están iluminadas. La razón por la cual todas las percepciones, todas las mentes de Buda a la hora de iluminarse se convierten en mentes directas, percepciones directas y no conceptuales, es porque una vez que se ha iluminado, quiere decir que ha abandonado completamente todas las aflicciones y las huellas de las aflicciones, que son los oscurecimientos cognitivos. Por lo tanto, ha abandonado todos los oscurecimientos aflictivos y cognitivos. 아니 되게 좋아하나 무슨 인게 이신인게 가르에 제시하스나 내주 무슨 시셔 봐 마음에 무슨 이 무슨 거리 무슨 내주 무슨 대 아니 또는 인게 이신인게 또고 인게 익시인게 내주 무슨 샤브레스. Por lo tanto, es precisamente esta mente que percibe de forma directa, es precisamente esa mente que es un perceptor válido directo mental. Ese es precisamente el perceptor válido directo yógico. ¿Has recibido respuesta? 무슨 얘기 가르쳐 딱 퍼베지기 내주 무슨 뜻이네 이 이제 디르샤가 산도스탄 지버. Por lo tanto, cuando pensemos sobre los perceptores válidos directos mentales y reflexionemos sobre estos perceptores válidos, tenemos que pensar que es esa mente del Bodhisattva Arya que percibe directamente los fenómenos. 무슨 신에 내주 무슨 로 치고야 말해. 로 먹고야 말해. Un perceptor válido, directo, yoico, no puede percibir las cosas de forma equivocada, no tiene mentes ni percepciones equivocadas. 내주 무슨 라 세만이베 탑. 내주 무슨 니나 세만이베 탑. Se dice que si es una percepción válida, directa, yoica, necesariamente es una percepción válida, es una percepción correcta. 다 매지 무슨 라 무슨 님바다 많이 봐. 이 무슨 라 무슨 님바다 많이 지. 러리 무슨 라 무슨 님바다. 러리 무슨 라 이따가다 마다 나라만 이로. 이제 망이야. Toba toma toba. 이따가다 마다지. ¿Ani wombo denso? 어제는 원보라 이따년일로 마다일로. Eso. 이 무슨 라 이따년일로 마다일로. 러리 무슨 라 이따년에 마다로 차. 내주 무슨 라 야마리 이따가 차. Por lo tanto, cuando vemos, por ejemplo, los perceptores sensoriales, los perceptores sensoriales los hay correctos y no correctos. Todos los perceptores autoconocedores los hay también correctos y no correctos. Sin embargo, los perceptores válidos, directos, yógicos, siempre son correctos, siempre son válidos. Por ejemplo, tenemos una conciencia visual que puede percibir las cosas de forma correcta o no correcta. La conciencia visual que ve, que percibe, por ejemplo, una montaña con nieve, hay personas que la perciben amarillas debido a ciertas condiciones. ¿Y cómo es una montaña nevada? ¿Es blanca o es de otro color o es azul? Blanca.
Si es una montaña nevada, necesariamente debe ser una montaña blanca. 다 미시 카셰라 미 카셰라 미 르르 레세 미 겐이 미 르르 레 이즈가 거르까비 뭐 나이데 요 미시 요래. Sin embargo, hay personas que con su conciencia visual, a pesar de que la montaña nevada realmente es blanca, la perciben como azul. Tienen una percepción de la montaña azul. 근데 메신 거마이나 거르까비 미 메신 거나 거르모 카이데 메신 요도 Por ejemplo, si uno se pone cierta gafa, porque muchas veces nos deslumbra el blanco de la montaña nevada, nos ponemos una gafa y entonces vemos la montaña nevada como azul. 요리 여러가다 거기에 메신 미딩 메시디 추가를 추시를 마주에 시바래. Y esa conciencia visual que percibe la montaña nevada azul, ¿es una conciencia visual equivocada o correcta? 아주 제바체 Chubaresa. 추가를 봐. 야, 추비는 거. 추야만 거. No es equivocada. No, Es filtrada. sí, claro. Que van a ver. Miki quién remató, Miki quién 아, mató. 게임하러 왔잖아. 제가 되려 열어. 따디네 몇 배치 몇씩. 레곤 뭐라 라메는 봐. 레곤랑 진행 레곤 난저데 라레 텐데 몇씩 열어 봐. Pongamos otro ejemplo. La conciencia visual que percibe las orejas de un conejo y al ver las orejas de un conejo las ve como dos cuernos. Eso es una conciencia visual equivocada. 레곤 안저를 뭐 라마레 와디. Porque las orejas de un conejo son orejas, no son cuernos. 너희는 티가시 라레 된 거래. 그 라레. 레곤라 라도 된 거. 몇씩 통제. Pero hay personas que creen que los conejos tienen cuernos al percibir las orejas, al ver las orejas y confundirlas con cuernos. 지나 뭐네 그 라마레 와. 지나 Pero en realidad los conejos no tienen cuernos. 그래서 라디 레곤 안저데 라레 진 몇씩 진나 몇씩이 로로바레. Por lo tanto, la conciencia visual que confunde, que equivoca las orejas de un conejo con unos cuernos, es una conciencia errónea, una conciencia equivocada. 어다 또 두스 드레스 간도 이해체 로로바 가레 양다고 가레. 다 저는 조유래. Es así como debemos de distinguir entre percepciones correctas y percepciones equivocadas. Y tenéis preguntas? 조유래. 그러면 Yo, pero de la clase pasada, dijo que la bodhicitta era una mente primaria. Principal. No entendí por qué. No, 카리시에 지금 내 진정한 네네네. 카리시에 지금 가서 엄마 계란기 전주기 쌤이 저선 지내사. 아 소세를 한. 니 선생님 배경생이 하고 있어. 알레 고추이면 도사. 알레 전주세요. 전주기 쌤 저선 배경. 네네네. 딜레라 쇼르스로 전주세 선생님 근자 디시엔 거래. 전주 센스에 제가 당올라요 뭐. 대 센신주 센네. 셈이 셈다 이 남시 somebody 균질. Esto es algo importante de comprender. Primero hay que comprender, como dije la última vez, que la mente, la conciencia son sinónimos. 제가 셈다 신주 니로서 셈다 아니 신주. Sin embargo, hacemos una diferencia entre mente y factores mentales. 조선이들라 셈시로 신주들라 셈바스로 셈바 신주 주바래 셈바 신주. Las mentes principales son mente, lo que acabamos de decir, mente, conciencia. Una mente es una mente principal, mientras que los factores mentales podríamos decir que son pensamientos dentro de la mente principal. 나도 뭐 전주 센데 셈. Ahora, la bodhicitta, la mente del despertar, es una mente. 셈 이거면서 이시 No solamente es una mente, sino que es una conciencia mental. 이시바 Es una conciencia mental. 이시바로 와. 나코 이시바이면 존재가래 했어요. Y entonces tenemos que dar una razón. ¿Por qué la bodhicitta, la mente del despertar, es una conciencia mental? 딱코 이시바래 했어. 이시레스 조선레스. 조선인데 전주 센스는 dimba니
rāndē tēngi dēmbā, shēndē tēngi dēmbā. La bodichita es una mente principal, es una consciencia mental, es una mente. La bodichita es una mente que se caracteriza por tener dos aspiraciones. Una aspiración que concierne a uno mismo y una aspiración en relación a los demás. 제가 전주구 센이나 dimba니다 내주게. Por lo tanto, podemos establecer el silogismo de si es bodichita, necesariamente ha de poseer dos aspiraciones. 와 dimba세디 신주래. Y las aspiraciones son factores mentales. 그래서 아주 신주 자녀들은 인증하는 아니 dimba당 매바당 템바시를 빈이라이나 뭐 dim바. Hablamos la vez pasada sobre los factores mentales determinantes, dentro de la cual está la aspiración, el interés, la memoria, la estabilización meditativa y la sabiduría son los 5 factores determinantes. 다 dimba 니게 멘세 dim바데라 셴데 되니 dim바세데 란데 되니 dim바세 전주 생기 콜라 전주 생기 콜라 란데 되니 dim바다 셴데 되니 dim바 니데리 전주 세 노어. No solamente tiene dos aspiraciones, esta mente principal de la bodichita, sino que una de las aspiraciones es alcanzar, cumplir el propósito de los demás y la otra es alcanzar el propósito o realizar el propósito propio. 제가 콜라 dim바 이닝아 열어봐 이닝아 꾸누가 열어봐 소스니나 체코를 꾸누가 이미 켜라자이봐 딱 그걸 꾸누가 얘기하면서 dim바 열어 dim바디 이도를 넣어 코조스 코코도 꾸누가 dim바디 열어 dim바 이상 코존세 차워. Dijimos la vez anterior de que si es una mente principal, siempre a su alrededor están los 5 factores omnipresentes. Las mentes alrededor siempre tienen los 5 factores omnipresentes. No solo los 5 factores omnipresentes, sino que también tiene a la aspiración. Por lo tanto, tiene 5 factores omnipresentes y la aspiración que acompañan esta mente principal de la bodichita. 제가 원도 제나가 다 전주 생기 되는 자와디 근에 숨어서 주대 장만 원도 제나 숨어요. Sobre la bodichita lo explica el tema de la bodichita la explica principalmente Maitreya en el texto Avisamaya Lankara. 가르쳐 말했으나 생기 반이 현재 7 양다 조배 전주인데 생기 반이 현재 7 양다 조배 전주인데. Y en ese texto de la Avisamaya Lankara, Maitreya dice: la mente del despertar, la bodichita, es la aspiración de cumplir el propósito de los demás. Y para ello debo de cumplir mi propio propósito. Cuando dice primero la bodichita, la mente del despertar, se está refiriendo a una mente principal. Y nos está diciendo que esa mente principal, esa mente del despertar, no solamente no se desarrolla simplemente porque sí o solamente por el beneficio propio. Cuando hablamos de la mente del despertar, la palabra que se usa en tibetano para despertar es la misma que se usa para producir. Entonces lo que está diciendo Geshe-la es que no ese que quiere decir producir, no es el producir del resultado de una causa, no es causa y efecto, no es el producir de causa y efecto. Por ejemplo, se dice la bodichita, la mente ha nacido, la bodichita ha nacido. De la misma forma, ese nacer es el mismo que se usa para un hijo ha nacido de su madre. Es el mismo verbo en tibetano.
Cuando hablamos de que la bodhicitta ha nacido, ese nacer lo que significa es una mente que se ha desarrollado muchísimo, que se ha expandido muchísimo. ¿Y para qué ha nacido esa mente? Esta mente tan vasta, tan amplia que desarrollamos tantísimo, ¿para qué? ¿Con qué propósito ha nacido? Para el beneficio de los seres. Para guiar a todos los seres a la iluminación. Y cuando hablamos de seres, los seres son infinitos, no tienen límite. Y es por eso que decimos la bodhicitta nace, la bodhicitta se ha expandido, porque es precisamente para llevar a todos esos seres que son ilimitados al estado del despertar, a la iluminación. Nosotros no decimos alcanzo el despertar solamente para mí. El desarrollar la mente del despertar, el que hagamos nacer la bodhicitta, no es solamente para que nosotros alcancemos el nirvana, la liberación. Si uno alcanza la liberación, el nirvana, es solamente una persona liberada. Y ya está, solamente yo he alcanzado la liberación. Punto. Y una persona que se esfuerza en eso solamente piensa en sí mismo. No piensa para nada en los otros, sino que solo en sí mismo. El pensamiento, la forma de pensar principal de este ser es que yo alcance la felicidad. Lo que le pasa a los demás me da igual. Que yo solamente alcance la felicidad. Ese tipo de mente, ese tipo de pensamiento, ese tipo de concepto no es un buen pensamiento. Es un error. Todo el sufrimiento que uno experimenta está precisamente creado por ese pensamiento que dice que yo sea feliz, que piensa solamente en uno mismo. Es un pensamiento minúsculo, un pensamiento enano. La mente que piensa eso solamente mira hacia sí misma, solamente mira al frente, no mira para un lado, no mira para otro, mira solamente aquí, es una mente muy estrecha, muy pequeñita. Por lo tanto, esa mente, ese pensamiento que piensa exclusivamente en que yo sea feliz, que yo alcance la iluminación, solamente mira a un punto muy estrecho. Realmente, que uno alcance la liberación no hay gran cosa, es solamente una persona. Si uno alcanza la liberación, punto. Alcanzó la liberación y se acabó. ¿Qué más hay a ello? Sin embargo, la mente del despertar, la mente de hacer nacer la bodhicitta, es una mente que se abre, se amplía
y tiene en cuenta a todos los seres y ve todo el sufrimiento de los seres, desea protegerlos de todo ese sufrimiento y guiarlos hacia la iluminación. Así de vasta es la mente del despertar. 제가 반절로선 측에 너무 반절로선 측에 너무 측에다 손으로 너무 측에 나가로 이러니 진지 그거 끊기고 만남 끊기 인대 끊기시 만남 진지 인대 끊기시 Yenden, 끊기시 Kunishi. Por eso, Losang Pechen Chökyi Khyentsen en el Lama Chopa dice que la mente egocéntrica, adorarse solamente a uno mismo, es la puerta para todo el deterioro. Mientras que adorar a los demás, la mente altruista que ama a los demás, es la puerta de todas las cualidades. 어다 대신도 되게 셔도 와 시발라 주나 제대 대와 진이바 되게 대군 현대 되게 총스 제대 돈이 진이바 되게 람들 되게 총스. De la misma forma, Shantideva también dice, toda la felicidad que existe en el mundo procede de desear la felicidad de los demás, mientras que todo el sufrimiento que existe en el mundo procede de desear la de felicidad propia. 제가 딱 가르쳤다. 딱 돈이 김이체. 아들 돈이 뭐냐 돼. 란진지 내다. 추주지 마. 와 추주지 마. 만도 마 인자 되게 제거했어. Por lo tanto, vemos que todo el sufrimiento que experimentamos, absolutamente todo, procede de esa mente tan minúscula, tan pequeña, que piensa solamente en sí misma. Es la mente egocéntrica. 제가 년대 가서 뭐 년대 가서 뭐 가지고 고마도는 란진지 요래. Por lo tanto, cuando pensamos, por ejemplo, en los oyentes, que ya son arhats, en los arhats oyentes, ellos todavía tienen egocentrismo en su mente. 아, 쓰디 요래. 가르쳐다. 소 저거 사람들 다 붙어로. ¿Y cómo podemos comprender, cómo podemos saber que todavía tienen egocentrismo en sus mentes, que son egocéntricos? Porque han alcanzado la liberación solamente para ellos mismos, por su propio bienestar, no piensan en los demás. 제가 년대 가서면 되고 토버는데 돈이 뭐리고 빵 토요. Por lo tanto, estos oyentes arhats se han liberado, pero no han sido capaces todavía de abandonar 100% todo el sufrimiento. 제가 이제 돈이 진이바 대군 대다군 돈이 대다군 란데 되래죠. 란진지 내가 되네. 아니 돈이 좀 말했어. 다 되래 도와지. 이제 대화 진이바 현대 전주 현생제 턴제 산제 고방 고야기 최도 센디게 아니 대화 참 토버렸어. 좀 봐. 어디래? Y es por eso que Shantideva dice que todo el sufrimiento que existe en el mundo procede precisamente de desear la felicidad propia, de esa mente egocéntrica. Pero podemos darle la vuelta. Toda la felicidad que existe en el mundo procede de desear la felicidad de los demás, de querer guiar a todos los seres hacia la iluminación. 배나 서서 일이 매진하라. 일 로봇이 미쪽으로 집어당해. 밀 편도체는 센 끼고 쉬어줘. 문에 다들이냐 야구지 제인상. 밀 편도체 제인상. 센 끼고다 도망도 봐. Por ejemplo, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, surge muchísima satisfacción, muchísimo bienestar de poder ayudar a otra persona, de poder hacer un ofrecimiento, de ser generosos con alguien que lo necesita en la calle, de poder beneficiar a otros. 센 시디죠. 센 시디죠. Llega una sensación de bienestar, de paz, de alegría. 아주 이 들었다 싶에 현백 현 편도체 제인상 로디. 그때 개발하려면 지금 근데 저것도 지금 ¿Y por qué? Porque uno piensa, uy, hoy he podido realmente beneficiar a alguien, hoy me he podido comportar de forma altruista. 제가 대군 현대 내려죠. 현이 된다. 그러나 현재 현이 된다. 지바당과 서바고는 수리 좀 현재 현이 된다. 제가 이제
되게 겨와티 대화 참을 하는 중으로 Cuando uno practica de esa forma, acumula muchísima virtud, practica mucha virtud y acumula muchísimo mérito. Por eso se dice que toda la felicidad que existe en el mundo procede precisamente de desear la felicidad de los demás, el practicar la generosidad para el bienestar de los demás, el practicar la paciencia por el bienestar de los demás, el practicar la ética por el bienestar de los demás. Y así uno acumula muchísimo mérito, del cual resulta la felicidad que experimentamos. 제가 먼저다 니리 메시나가 가 투도 제고 그랬어. 소소 가 투거지. 가 투도 제 투지. 제야겠다. 상담 매주 제고 그랬어. Y nosotros realmente en nuestra vida diaria tenemos que hacer todo lo posible por practicar de esta forma. Realmente tenemos que hacer todo lo posible y esforzarnos por practicar y actuar de esta forma. 아니 소소 기분이 알아. 기분 좋은 일도 거든. Porque si uno practica de esta forma, uno está contento. Y con estar contento ya vale, ¿qué más queremos? 야, 먼저 기분이 되어 봐. 먼저 내가 내 기분이 와. Lo que queremos es estar contento. ¿Qué más queremos aparte de estar contento? 니무지 기분 좋네. 기분 좋은 말이야. 야, Si uno practica así un día, uno estará contento un día. 나오지 기분 좋네. 기분 좋은 말이야. Si uno está contento un mes, entonces mejor que mejor. 야, 녀는 나는 기분 녀는 소질 거 말아. 녀는 소 그상이 거 말아. A nadie le gustan los problemas, a nadie le gustan las complicaciones. 제가 저기 상을 도스다마는 제가 계량사에 신 깨서지 신 같이 먹지 대는 누구니 이완자 코 조선이 코코도 누가 이완자 코 조선이 전주선이 조선 차원에스. Por lo tanto, uno debe de practicar así en la vida diaria si uno quiere ser feliz, porque de ahí surge la felicidad. Y volviendo a tu pregunta, la bodhicitta es la mente del despertar. La bodhicitta nace, quiere decir que ampliamos la mente. Y como tiene dos aspiraciones, y las aspiraciones son dos factores mentales, esos dos factores mentales necesariamente tienen que estar contenidos dentro de una mente principal. Y por eso se considera la bodhicitta una mente principal dotada de dos aspiraciones. 자, 계량사에 보면 코코도라 신디 콜라 군루나 연나 코 조선이 캬 라버. Si lo decimos de otra forma, si alrededor de una mente están los 5 factores mentales omnipresentes, necesariamente es una mente principal. Hay que basarse en este silogismo, en este silogismo. Si tienen 5 factores omnipresentes alrededor, necesariamente tiene que ser una mente principal. Tenemos que comprender la mente, una mente, cuando hablamos de mente, quiere decir esto. Cuando hablamos de factores mentales, quiere decir esto. 신조를 맞은가지 셔봐. 아나 궁금하다게 신조를 예닝하다게 신조를. 야 아니 개와 주지다게 신조를. 장요 정보다게 신조를. 예년 이슈 신조를. 신조시 신조를. 대참아 신조를 타지 소설로는 타지. 대참아 신조니. Entonces tenemos que comprender y basarnos en la comprensión de lo que son los factores mentales. Tenemos que saber, hay 51 factores mentales. 5 factores omnipresentes, 5 factores determinantes, 11 factores virtuosos, 6 factores de aflicciones raíces, 20 factores de aflicciones secundarias y 4 factores variables. Y tenemos que saber que esos 51 factores mentales son factores mentales. Entonces, cuando pensemos en la bodhicitta, tenemos que pensar, la bodhicitta es una mente principal porque está dotada de dos aspiraciones, que son factores mentales. Y las aflicciones también son factores mentales. Todas las aflicciones, sean visiones, no sean visiones, todas son factores mentales.
이들이 여자다 콘로다 따올 것이 야다 모두 상시하고 신주에서 신주 이상 상도 스타인데. Por eso es lo que primero tenemos que establecer y tenemos que determinar. Las aflicciones son factores mentales y todo lo demás que se ha mencionado son factores mentales. Y cuando se hable del apego, del odio, no sé qué, uno instantáneamente tiene que comprender, hoy se ha hablado de factores mentales. 맞아. dos 가래. 쟤네 다 쟤는 로에나 아니 다시 dos 가래. 시험. 시험 받을 라니다 냐네지 수 뒤에. Esto es la base que tenemos que establecer de los factores mentales y en base a esa comprensión es cuando podemos practicar. 다 좋아요. ¿Tenéis más preguntas? 그러면 ¿No tenéis preguntas? Yo sí. Por ejemplo, cuando hay una cognición visual de una forma, esa sería una mente principal. ¿Y nos puede explicar cómo intervendrían ahí los factores mentales siempre presentes? 먼저 미기 왕셰라. 열이요. 미기 왕셰티 초생라. 코트로서. 초생 이나 그두이는 군종아여라. 열이요. 다 미셰 다 미기 왕셰다 군종한테 저당 간주다고 그래서. 원래 어디에 제가 어디 전부 저는 무시요. 무시지. 이다 안에 20니가 이다로. 이다 20니가. 20니가. 이다 20니가 무시요. 디지털한 거야. Primero establecer, y lo tenéis que apuntar, es que hay una relación de 4 posibilidades entre mente y conciencia mental. Repito, hay una relación de 4 posibilidades entre mente y conciencia mental. Yida, yishi, mente y conciencia mental. 다 이다 20로요 봐. 다때다 센다 이다 나시스 든지 러사로 봐. 디상데다 모르다. Senda, yida, 납시 숨고디 든지레스 든지 미나다레스 러사로 봐. 상만 통세레스 러사로 봐. no. Antes hemos también dicho, hemos establecido que la mente y la consciencia son sinónimos. Hay otra palabra en tibetano, pero es que no encuentro otro sinónimo en castellano. Sem, yi serían como mentes, se traducen ambos como mentes. Y shepa es conciencia, entonces, para que sepáis que hay 3, que se la menciona 3. 디스로 든지세. 다 이다 20니 무시 지에. 가서나 이니라 20만이제. Y dígase, totalmente. Entonces, la mente hay 4 posibilidades que diferencian la mente de la conciencia mental. Porque hay cosas que son mente que no son conciencia mentales. Esa es la primera posibilidad. 이니라 20만이 다니세들이 메시디 되다. 이니라 20만이 뭐 담보디 가르스나 메시디 미기시바디 이리 20만이스. Y entonces tenemos que proporcionar un ejemplo, una base para eso. ¿Qué es aquello que es mente, pero no es una conciencia mental? Es la conciencia visual. La conciencia visual es mente, pero no es una conciencia mental. 다 미기나마 미기시바디 이리 20렘도아. Lo entendemos, ¿no? La conciencia visual es una mente, pero no es una conciencia mental. 다 이니라 나라 20니라 2만이바. 20니라 2만이. Luego tenemos la segunda posibilidad, que es algo que sea una conciencia mental, pero que no sea una mente. O sea, ahora de nuevo, algo que no es una mente, pero sí es una conciencia mental. Si se dibuja un cuadro, es más fácil. Si no, luego lo hago y os lo hago. 다 단열을 사고요. 무슨 다 20니라 2만이나 메시 코드 중에 여기 메시 코드 중에 초여와 초 메시 코드 중 초디
이시레 이마레. ¿Qué es, por lo tanto, qué ejemplo podemos proporcionar para que ilustrar algo que no es una mente, pero sí es una consciencia mental? Y antes hemos dicho la consciencia visual. Alrededor de la consciencia visual, como es una mente primaria, tenemos el factor mental de la sensación. El factor mental de la sensación es una consciencia mental, pero no es mente. ¿Sí? 메시 코드 쪽에 운동한 여가 운동하면 되겠지. 이시레 이마레. Entonces tenemos la consciencia visual, siendo una mente principal. Alrededor de las mentes principales, como ya hemos dicho, están los 5 factores mentales omnipresentes. Uno de ellos es la sensación. Por lo tanto, la sensación sería una consciencia mental, pero no es una mente, puesto que es un factor mental. ¿No? Entonces es muy fácil, cuando estamos debatiendo podemos decir, cogemos el factor mental, tomemos el objeto del factor mental de la sensación como sujeto. Se propone que no es una mente porque es un factor mental. O sea, puesto que es factor mental, no puede ser mente. Por lo tanto, la sensación no es una mente porque es un factor mental. Es así como hay que probar que no es una mente. Ya hemos, por lo tanto, dado las 2 primeras relaciones. La tercera relación sería algo que es tanto una mente como una consciencia mental. El ejemplo que podemos dar que ilustra algo que es tanto una mente como una consciencia mental es la consciencia mental en sí. Es la consciencia mental en sí es tanto una mente como es consciencia mental. Es ambas. Por lo tanto, la consciencia visual es una mente, pero no es una consciencia mental. El factor mental de la sensación que acompaña a la consciencia visual no es una mente, pero es una consciencia mental. Mientras que la consciencia es tanto mente como consciencia mental, es ambas. La cuarta relación a establecer es algo que no es ni mente ni consciencia mental. Algo que no es ni mente ni conciencia mental sería, por ejemplo, como los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales, que son físicos, es la base de las conciencias sensoriales, pero no son las conciencias en sí. Son la parte física, el órgano en sí, no es ni mente ni conciencia mental. Por lo tanto, por ejemplo, el órgano de la conciencia visual, que son los ojos no son ni mente ni conciencia visual. Entonces se establece que el órgano de la vista, los ojos, no son ni mente ni conciencia, no son ni mente ni conciencia visual, ni conciencia mental, porque no son ni una mente ni factores mentales.
신지어 말에 아니 소리. Los órganos sensoriales no son ni mente ni factores mentales, solo porque son de la materia, pertenecen al reino de la materia. 제가 내가 무시했어. 내가 내가 무시했어. 제가 아니 이다 이시고 무엇이다 이시 개발 대체. Por lo tanto, esta es la relación de 4 posibilidades que existe entre la mente y entre la consciencia mental. Y era para establecer la diferencia que existe entre una mente principal, en este caso la consciencia visual, y los factores mentales omnipresentes. 다 우리 등단에 무슨 참마다 제시 참마디 말 무슨 참마다 제가 참마셔. 다 수바 제시 참마스. 지금 제시. 우리 등 제시. Sí, sí, no. 제시. Dentro, ahora volviendo a las 7 mentes, tenemos el conocedor, el perceptor válido directo, el perceptor válido inferencial y después tenemos al perceptor subsiguiente. 제시 세대라 또바다 좀 이게 차. El perceptor subsiguiente tiene 2 aspectos, puede ser o bien conceptual o puede ser no conceptual. 제시 세대 참마 말에 유도형로 유도별로 지래 되게 참마 말에. La percepción subsiguiente es una percepción que es capaz de comprender el objeto, sin embargo no es una percepción válida. 어디로 또 이제 계지기로 놓으세요. 아니 참마라 얘나 당월이다. 아니 로리라 가서요. 로리 때문에 가래스. 저거다. Entonces, hay que, para ordenar todo, primero decimos, hay 7 mentes, 7 perceptores. ¿Cuáles son los 7 perceptores? 다 로리 등이 나네 이 참마이게 가서요. 참마만이로 가서요. 레스. 교니다. La segunda pregunta sería, basándonos en esa, tenemos 7 tipos de perceptores. De entre esos 7 perceptores, ¿cuáles son perceptores válidos y cuáles son perceptores no válidos? 다 참마이게 로디 아니 니요레스. 모두 참마다 제가 참마 니레스. 디레시면 마보티 참마만이 로레스. Dentro de los perceptores hay 2 perceptores válidos, perceptor válido directo y perceptor válido inferencial. El resto de los 5 son perceptores no válidos. 따나 루리 등이나네 이도형로 가서요. Dentro de los 7 perceptores, ¿cuáles de los perceptores son capaces de realmente comprender su objeto, de percibir su objeto? 다 루리 등이나네 이도형로 쏜다 이마다로 시야레스. Dentro de los 7 perceptores, hay 3 que son capaces de percibir el objeto y 4 que no son capaces de percibir el objeto. 다 수부디 가레스나 되게 참마니기 칼라 제시디 야 저지 에스디 무슨 참마 제와서 제시 선거되게 이 또베 로레스 딜레시마도 유마다 로레스. Los 3 primeros, percepción válida directa, percepción válida inferencial y perceptor subsiguiente, son percepciones que son capaces de conocer el objeto, de comprender el objeto, mientras que las 4 restantes no son capaces de percibir el objeto, de comprender el objeto. 다 제시 유도서 제시 유도에서 다 제시 유도나 이거는 스토리스. Entonces, hemos comprendido, hemos establecido que el perceptor subsiguiente es capaz de comprender los objetos que percibe. Pero, ¿de qué forma los percibe? 다 담은도리 무슨 참에 유도는 다 마든 받지 또 그랬어. 제가 참에 유도는 다 되네. 다 거의 존재되네 또 그랬어. 다 제시에 가르스 또 그랬으나 참만만 참만 무슨 참만 제가 참에 가또 심버디 아니 양자 또 보니까 제시 참았어. 로도 제시 참았어. 참만만 또 심에 로들라 제시 또 타는다 잡아. Primero establezcamos que el perceptor válido directo percibe las cosas sin necesitar de un razonamiento lógico en el cual apoyarse. Lo percibe las cosas de forma directa. Perceptor válido inferencial, que es el segundo, percibe su objeto basándose en un razonamiento lógico, se apoya en un razonamiento.
El perceptor subsiguiente percibe su objeto basándose en la percepción válida o bien directa o bien inferencial anterior. O sea que es una segunda instancia de conocer, de percibir el objeto. Sería como la memoria. ¿Qué? Que ya has visto, es como la memoria que tienes, ¿no? Genpananshi revesa. 아, 내가 됐어. 몇시 계지 담보되게 누구 계지 담보되게 포부터 뒤에 제일 아니 계지 니버 제니되게 아니 제시. Por ejemplo, la consciencia visual percibe la taza de forma directa en el primer instante. En el segundo instante que percibe la taza ya es una percepción subsiguiente. 딱 세만 계지 니버 무슨 세만이네가 제법 세만이 계지 니버 참마 제시. Eso. O bien sea, aunque percibamos el objeto a través de la percepción válida directa o la percepción válida inferencial, después del segundo instante, da igual cuál haya sido el propulsor de esa percepción, siempre es una percepción subsiguiente, a partir del segundo instante. 어디래? 어디셔? Eso es y lo dejamos aquí. 어디셔? 어디셔? 소리 데모 소리 참고 소리 있지만. No hemos terminado hoy toda la explicación, pero vamos a continuar mañana.